¿Cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Damos inicio a esta edición de CNN Prime de día miércoles 13 de agosto y en el cual les vamos a estar entregando durante la próxima hora y media todo un resumen de lo que ha sido esta jornada de día miércoles, tanto en lo nacional como también en lo internacional. Sin lugar a dudas, al menos en lo que tiene que ver con la política contingente, esta decisión de dos de los partidos del oficialismo que decidieron ir en lista paralela a el resto de los partidos del oficialismo se está llevando justamente la agenda y vamos a estar conversando justamente con uno de los protagonistas de las últimas horas, el diputado Tomás Hirsch, presidente de Acción Humanista. De eso y más les vamos a estar comentando en esta edición de CNN Prime. Partamos de inmediato, estos son los titulares del día. 12 detenidos dejó un masivo allanamiento en un edificio de la comuna de Independencia. El operativo se inició tras la sustracción de un menor de edad y también por el cruce de información relacionado al caso del Rey de Meix. La Fiscalía informó que investiga los delitos de secuestro, usurpación e infracción a la ley de armas, entre otros. Temas políticos, José Antonio Kast sigue dando explicaciones luego que ayer afirmara que el Congreso no es tan relevante. Hoy el abanderado republicano dijo que, de ser electo, respetará la Constitución y las leyes. En tanto, desde La Moneda, la vocera del gobierno, obviamente, Camila Vallejos, afirmó que no sorprende que el candidato desprecie el Parlamento porque, según ella, estuvo 16 años como diputado sin hacer nada relevante. Mientras, en el oficialismo sigue intentando consensuar una lista parlamentaria única. Janet Jara alista su viaje a distintas regiones, lo que la dejará fuera de algunos de los foros. La candidata, sin embargo, tuvo que explicar hoy su apoyo al tercer retiro de fondos previsionales en la pandemia. Dijo que el uso de esos recursos fue porque a la gente le faltaba para comer. Y en temas internacionales, Donald Trump advirtió a que Rusia enfrentará consecuencias muy severas si Vladimir Putin no acepta poner fin a la guerra en Ucrania en su próxima cita del viernes. El mandatario también mantuvo hoy una llamada con el presidente Volodymyr Zelensky y líderes europeos. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bien, y vamos a partir la revisión de las noticias con un despacho de nuestra compañera Francisca Cárdenas desde Valparaíso, porque hoy la Comisión de Hacienda aprobó y despachó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca crear un nuevo sistema de financiamiento en la educación superior. Ya lo decíamos, Francisca Cárdenas está en el Congreso y nos cuenta los siguientes detalles. Fran, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y eliminar la presencia de los bancos en el financiamiento, en la administración del financiamiento de la educación superior y también el crédito con aval del Estado, el cuestionado CAE, que ha sido cuestionado durante toda esta jornada y por supuesto también durante varios años desde que inició esta ayuda para los distintos estudiantes, dicen en la Comisión de Educación y también en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. Se aprobó entonces hoy y fue hasta total despacho la discusión del FES, del proyecto de nuevo financiamiento para la educación superior, y esos son sus principales objetivos, según el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, que celebraba hoy que fuera aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados tras una larga tramitación en la Comisión de Educación, y ahora la próxima semana debe pasar por la sala de la Cámara de Diputados. Hay que ver si el gobierno va a tener los votos, y luego en el Senado, porque es un mandato, decía él, del presidente Gabriel Boric, que pueda ser aprobado y despachado a ley desde el Senado en las próximas semanas antes de que finalice la actual administración. Escuchemos parte de lo que dijo el gobierno luego de la aprobación de este proyecto FES. Ya estamos acercándonos a la última etapa del primer trámite constitucional, es decir, durante los próximos días este proyecto va a ir a la sala de la Cámara de Diputados. Se aprobó, tanto en la Comisión de Educación como en la Comisión de Hacienda, terminar con el CAE. Aquel artículo que le ponía fin al CAE, que elimina la presencia de los bancos en la administración de financiamiento a la educación superior, todo eso queda atrás. Y además queda atrás un sistema que hasta ahora ha sido ineficiente, que ha permitido, justamente, que, siendo ecuánime en el análisis, que muchos estudiantes ingresen a la educación superior, pero que también ha provocado
muchos estudiantes sin la capacidad de poder solventar el endeudamiento al cual se han sometido? Claro, durante varios meses se escuchó a varios expertos en materia educacional, de educación superior, a los subsecretarios también que estuvieron presentes, a la dirección de presupuestos, porque también está todo el tema fiscal, el financiamiento fiscal y qué va a ocurrir con las medidas que se vayan estableciendo dentro de este proyecto que ha sido discutido durante varios meses por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero hay cosas que se rechazaron y otras que se aprobaron en torno a las indicaciones, unas que se van a tratar también de reponer en el Senado una vez que pase por la sala de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, se rechazó aumentar el séptimo decil y el copago. El copago es el punto crítico también para la oposición, ha sido bastante criticado y se aprueba la idea de crear un plan de condonación de deudas. Y otra indicación también que se establece por parte de los parlamentarios, que son restricciones, garantizar que autoridades o funcionarios de confianza no puedan acceder ni tener condonación que estén a cargo justamente de todo este sistema nuevo. Escuchemos parte también de lo que dijeron desde el oficialismo y también desde la oposición en torno a esta aprobación. El proyecto que pone fin al CAE está avanzando en la Cámara de Diputados, ya va a pasar a la sala, la próxima semana se va a votar en sala y también eso nos va a permitir que avance en el Senado y poder despachar el proyecto de ley y así condonarle la deuda a muchas personas y pasar a tener un sistema de financiamiento distinto que ponga término a este sistema que lamentablemente ha despilfarrado un montón de recursos que son del Estado y también endeudado a muchas familias. Y en ese sentido, darle solución, ya sea por vía de gratuidad o por el FES al 90% de los estudiantes es obviamente una excelente noticia para las personas. Creo que el gobierno, si bien introdujo algunos cambios, estos cambios no son suficientes. Se distancian mucho de la necesidad del sistema educativo a lo que propone el gobierno. De partida, prometió este gobierno terminar con el CAE, lo que no es así. No condona el CAE. Pone en riesgo el sistema universitario no dándole seguridad al financiamiento de las universidades por completo. No entiende que al eliminar el copago, a pesar de que se cambia algunas cosas en el proceso legislativo, ponemos en serio riesgo a las universidades complejas, principalmente aquellas universidades estatales que tienen más gastos además de la simple educación. Claro, un proyecto entonces que tiene como principales objetivos poder reorganizar y también la condonación de las deudas educativas en la educación superior. Hay que ver si es que va a tener los votos la próxima semana en la Cámara de Diputados, en la sala, y después le queda un largo camino en distintas comisiones del Senado. El mismo ministro Nicolás Cataldo admite que le queda bastante camino a este proyecto y por otro lado también resalta él y dice que es un mandato al presidente Gabriel Boric del Ejecutivo de que pueda ser aprobado antes de que termine el gobierno. Bien, Fran, muchísimas gracias por el contacto y vamos a estar justamente atentos a este debate legislativo respecto de uno de los proyectos que está justamente en el programa de gobierno desde el primer día. Así que vamos a estar muy atentos a ese devenir. Muchísimas gracias, que estés bien. Sigamos avanzando en las informaciones. En unas semanas más y por primera vez se va a realizar en nuestro país un Congreso Mundial sobre cirugía y tratamientos para la obesidad, una instancia que contará con la participación de especialistas de todo el mundo y que busca poner en relevancia los tratamientos combinados y el fin del estigma contra esta enfermedad. Quien tiene todos los detalles es la nota que preparó nuestra compañera María Luisa Carrión. Ahora vamos a operar una cirugía bariátrica con un sistema que se llama el robot Mars de la empresa Levita Magnetics, que fue desarrollado por un chileno, por Alberto Rodríguez, así que nos va a permitir realizar una cirugía que se hace con imanes, ¿no es cierto?, con un brazo robótico que nos permite mover las pinzas en forma independiente, entonces yo puedo realizar una cirugía prácticamente solo. Parte de las nuevas tecnologías que ponen a nuestro país en la vanguardia en cuanto a tratamientos contra la obesidad, una enfermedad crónica, compleja, multifactorial y que muchas veces genera estigma y culpa en quienes han sido diagnosticados. Estoy hace 2 meses cesante y lamentablemente me he movido harto y yo como por lo mismo, por ansiedad. Cuando no hay muchos recursos en la familia, se tiende por el tallerín, los fideos, el arroz. El estigma aumenta la brecha en el acceso a la salud, empeorando con ello los resultados.
Venimos saliendo de una pandemia que causó una cantidad de problemas, mortalidad, un costo económico, etc. Bueno, la obesidad está causando eso y muchísimo más de lo que vivimos con la pandemia del COVID. Pero la obesidad sigue creciendo, sigue aumentando, las cifras son cada vez más preocupantes. Chile está en los números top 1, entre 1 y 3 de América para las tasas de obesidad. Es que lamentablemente en nuestro país la prevalencia de la obesidad ha aumentado en todos los grupos etarios y se presenta incluso desde la infancia. Así, la malnutrición por exceso se ha transformado en un problema de salud pública que genera costos directos e indirectos que para 2030 pueden alcanzar los 455.000 millones de pesos. Por eso está siendo abordado con un enfoque integral, multidisciplinario, en el que trabajan varias especialidades médicas. Lo primero que hay que barrer aquí es que las personas que tienen obesidad no son culpables de que tengan obesidad. Una vez que una persona tiene obesidad, ya se empiezan a desencadenar cambios hormonales, problemas de conducta alimentaria que requieren otro tipo de tratamientos. Entonces, no es tan fácil. Y muchas personas creen que por ser sedentarias y comer mucho, no sienten vergüenza de enfrentar el problema y acudir a un profesional. Problema que se tratará en IFSO 2025. Chile será anfitrión por primera vez del Congreso Mundial más importante en la materia. Más de 2.000 especialistas de distintas áreas se darán cita para hablar de los nuevos tratamientos para bajar de peso, desde una mirada colaborativa, entendiendo que se está frente a pacientes complejos. Temas de estilo de vida, alimentación, sedentarismo, que es muy frecuente. Pero también hay factores que son complejos de entender, como la microbiota, las sales biliares, entonces hay factores genéticos. Entonces tenemos que enfrentar esta enfermedad desde todo punto de vista, desde el punto de vista psicológico, por eso tenemos en nuestros centros psicólogos, psiquiatras que ven la salud mental de los pacientes. Desde el punto de vista nutricional tenemos nutricionistas, nutriólogos, ¿no es cierto?, que ven todo el aspecto metabólico de esta enfermedad. Las cifras son claras y nos hablan de un problema en aumento. En Chile, más del 40% de los mayores de 20 años tiene esta enfermedad. Se estima que en 5 años habrá más de 14 millones de personas con sobrepeso u obesidad. 14 millones de personas. En el mundo, la obesidad causa el 8% de las muertes, ya que esta patología aumenta el riesgo de diabetes, hipertensión e incluso algunos tipos de cáncer. De ahí la necesidad de los especialistas de innovar en los métodos. Los medicamentos han generado una gran revolución en el tratamiento de la obesidad. Hoy día hay medicamentos inyectables, en comprimidos y nuevas operaciones que han generado una gran revolución, y la verdad es que se pensaba que con los medicamentos prácticamente iba a desaparecer la cirugía. Pero no ha sido así. Ahora estamos viendo una nueva gran ola de pacientes en que nos hemos dado cuenta que no sacamos nada con tratar esta enfermedad solo con un medicamento, sino que tiene que haber un equipo multidisciplinario en que la combinación de los tratamientos, un medicamento quizás con un procedimiento a través de la boca o con una cirugía, puede dar los mejores resultados. Y sobre eso se debatirá en el Congreso IFSO 2025, para el que Chile abrirá sus puertas. Las terapias combinadas parecen ser la solución integral para tratar esta enfermedad crónica que afecta en mayor medida a las mujeres y a personas con menores ingresos económicos, siempre intentando mejorar la calidad de vida de los pacientes en un país donde la prevalencia de exceso de peso supera el 70%. Sigamos avanzando en las noticias. Al menos 2 personas resultaron heridas esta mañana durante los incidentes registrados a las afueras del Liceo José Victorino Lastarria, esto en la comuna de Providencia. Los disturbios fueron protagonizados por un grupo de encapuchados que salieron del establecimiento educacional con el fin de lanzar artefactos incendiarios hacia el personal policial. Es en ese contexto que uno de los manifestantes habría resultado herido con quemaduras en el cuello tras manipular una bomba Molotov. La persona lesionada aún no ha sido identificada ni se ha logrado ubicar con su paradero. Asimismo, Carabineros investiga la posibilidad de una segunda persona herida luego de verificar, tras el ingreso justamente al establecimiento educacional, la existencia de sangre en la entrada del recinto. Revisemos algunas declaraciones que hubo durante esta jornada. Alumnos del Liceo José Victorino Lastarria salieron del liceo a manifestarse. Dentro de esto, cuando personal COP llega al lugar, ellos efectivamente empiezan a lanzar bombas Molotov al personal, y al parecer uno de los alumnos, al lanzar la bomba Molotov,
se les expande el tema de la combustión que lleva la bomba Molotov, en este caso la benzina que lleva, y al parecer se quema el cuello. Hasta el momento no mantenemos la víctima, no sabemos dónde se encuentra. En el ingreso hay sangre, al parecer también de un alumno, pero que tampoco es habido el alumno en sí que está lesionado, porque él quebró una mampara de vidrio que está al ingreso, pero sí hay bastante sangre en el lugar. Gravísima, ya tuvimos una situación así el año pasado, si mal no recuerdo, y estas cosas no pueden volver a suceder, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Bueno, un trabajo con siempre los sostenedores de los establecimientos educacionales y también desde el Ministerio de Educación y también de la Policía y el Ministerio Público. Recordemos que del Ministerio Público se dio una tarea a la Fiscalía, ¿cierto?, para investigar específicamente los delitos asociados a ciertos liceos. Durante esta tarde también el alcalde de Providencia, hablamos de Jaime Belolio, asistió hasta el Liceo José Victorino Alastarria tras el desalojo que se produce y ahí entregó algunas declaraciones y señaló, entre otras cosas, que vemos grupos, dice, entre comillas, vemos grupos anárquicos de ultraizquierda que quieren destrozar la educación pública en nuestro país y nosotros no se lo vamos a permitir. Además, anunció la presentación de una querella por los incidentes registrados durante esta mañana. Además, solicitó al Ministerio de Educación que tome cartas en el asunto y cerró sus palabras diciendo lo siguiente: vemos que esto es algo que está coordinado. No es casualidad que esto esté ocurriendo en algunos liceos de Santiago y que luego ocurra en algunos liceos de Providencia y que luego quieran que ocurra en algunos liceos de Ñuñoa. Y por lo mismo queremos pedirle también a la Fiscalía que tenga un fiscal de dedicación exclusiva para que no sigan con la violencia. Parte de las reacciones a propósito de este nuevo hecho que ocurre a las afueras de un liceo denominado emblemático, no en la comuna de Santiago, sino que en la comuna de Providencia esta mañana. 20:17, vamos a ir a una pausa y a la vuelta seguimos con más informaciones, entre ellas, por ejemplo, la conversación que vamos a sostener con el diputado y presidente de Acción Humanista, el parlamentario Tomás Hiruch. A la vuelta seguimos con más. Ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime. Mire, ponga atención a lo siguiente, porque continúan las reacciones por los dichos de José Antonio Kast sobre el Congreso. Desde el gobierno arremetieron contra el abanderado republicano y además apuntaron a su trayectoria como diputado, señalando que estuvo 16 años sin hacer nada relevante. Por su parte, el mismo Kast aclaró que, de ser electo, respetará la Constitución y las leyes. Colomba Eijols tiene todo el informe. Buscando cerrar la puerta a una controversia que se generó por sus declaraciones sobre el Congreso, el candidato presidencial José Antonio Kast tuvo que volver a enfrentar las críticas que esta vez vinieron desde el gobierno. Nos sorprende que José Antonio Kast desprecie el Parlamento. Estuvo 16 años sin hacer nada muy relevante en el Parlamento. Pero además, si ustedes se fijan, si hubiese sido por la bancada republicana no tendríamos reducción de jornada laboral. Si hubiese sido por la bancada republicana no tendríamos aumento de salario mínimo. Y es que la declaración del abanderado en un seminario donde afirmó que el Congreso no es tan relevante, llevó también al ministro del Interior a llamar a su rectificación y aclaración. Hoy día las leyes están. Yo jamás he dicho algo distinto a que voy a cumplir la Constitución y las leyes. Fui parlamentario al igual que el señor Elizalde. Creo que él tiene claro cuando existen campañas de desprestigio y de mentiras. Por lo tanto, decirle al ministro Elizalde, haga la pega. Mentiras que, según Kast, surgieron de la interpretación que parlamentarios hicieron de sus declaraciones, al señalar enfáticamente que su objetivo sería gobernar vía decreto, una idea que, aunque él no expresó, sí ha sido planteada en el pasado por otros. Trataría de gobernar todo lo posible con decretos. Porque sabiendo que cualquier proyecto de ley se va a demorar mucho. Por ejemplo, hay muchas materias que uno puede cambiar en gendarmería por decreto. Para hacer acuerdos tengo que tener dos partes. ¿Y ahí qué hacen entonces? Y cuando la segunda parte no quiere, bueno, quiere decir que va a haber que hacer una estrategia que incluya muchas más herramientas. De partida el gobierno tiene que ver qué cosas puede hacer por la vía de decretos.
que no conlleven proyectos de ley. Cuando uno estudia bien las normas constitucionales, encuentra espacio para hacer cosas por decreto. Declaraciones que resurgieron con la apertura de este debate y pusieron en aprietos a quienes cuestionaron el planteamiento de Kast y la interpretación que posteriormente se hizo de sus palabras. ¿Hay algo distinto entre lo que dice Núñez y lo que dice Kast? Por supuesto que sí. ¿Qué cosa? Lo que está diciendo Kast es el que quiere gobernar sin contrapeso. Lo que han dicho otras personas en otros momentos tienen que ver con fortalecer más la autoridad ejecutiva, por un lado, la gestión pública o la emisión de decreto o el trabajo legislativo. Son cosas bien distintas porque estas son dentro del marco del derecho. Si hay algo que es claro es que en un gobierno de José Antonio Kast se van a utilizar todas las atribuciones legales y constitucionales que se le entregan al presidente de la República. Y no lo vemos solo como una atribución, sino que como un deber para ganarle al crimen organizado, para sacar a Chile del estancamiento económico y para terminar con la inmigración ilegal. Temas que también comparten en Chile Vamos, desde donde buscan cerrar un pacto parlamentario con demócratas a puertas de vencer el plazo de inscripción. La traba en la negociación, el escenario que atraviesa el diputado Miguel Ángel Calisto, quien está siendo investigado por el delito de fraude al fisco. Respecto del diputado Calisto, estamos defendiendo la presunción de inocencia. Los propios partidos de Chile Vamos fijaron como estándar el principio de presunción de inocencia, pues llevaron como candidato a alcalde por Linares a una persona que estaba formalizada por fraude al fisco y con arresto domiciliario nocturno. La pregunta ¿es correcto en estos tiempos llevar de candidato a una persona que ha sido desaforada por la Corte de Apelaciones o no? Nosotros creemos que eso no demuestra que es culpable, pero también son importantes las señales que se dan a la ciudadanía. Yo espero que ellos recapaciten y que lleguemos a un buen acuerdo. Los acuerdos van más allá de las personas. Y en el plano presidencial, Demócratas no estará habilitado para inscribir una candidatura debido a que no está conformado en todo el país, por lo que su apoyo a Evelyn Matei sería inminente. Eso sí, depende de las condiciones que genere Chile Vamos en las conversaciones que las tiendas llevan adelante. Sigamos en la carrera presidencial, pero esta vez en la otra vereda. La candidata justamente del oficialismo, Yanet Jara, anunció una gira nacional que comenzará el próximo martes y se extenderá por casi un mes. La conformación de su despliegue en terreno se da en medio de la crisis por la caída de la lista parlamentaria única y en medio también de intensas negociaciones de los timoneles oficialistas. En su nota, Macarena Román nos cuenta todo. ¿No era una crónica de una muerte anunciada? Sí, era crónica y más sí. Era un escenario que ya se avisoraba en el oficialismo y la DC luego de que fracasara la lista única parlamentaria tras el descuelgue de la Federación Regionalista y Acción Humanista. Es una de las posibilidades que se pueden dar, por lo tanto para nosotros una tristeza, una pena que eso haya ocurrido, sin embargo es una decisión política. Decisión que no gustó en el gobierno, desde donde no pierden la esperanza. Es que fue el propio presidente Gabriel Boric uno de los que ha insistido en la unidad. El presidente hace un llamado, pero los partidos también tienen una responsabilidad, de la cual no puede desligarse, ¿no? Y que son los que negocian esto, no es el presidente el que negocia una lista parlamentaria. Son ellos los que nos notificaron a nosotros, a los 7 partidos que quedamos en la lista mayoritaria, que se iban, entonces depende un poco de la voluntad de ellos. Voluntad que está más o menos clara en la lista paralela. Mientras los partidos oficialistas con la DC continuaban sus reuniones, en la sede de la Federación Regionalista Verde se afinaban los detalles para inscribir el nuevo pacto. Nosotros somos actores serios, digamos, esta no es una decisión antojadista y no somos de los que usan ese tipo de formas para negociar. Te fijas, decir ya nos vamos. Nosotros siempre fuimos con la verdad por delante y lamentablemente los tiempos se agotaron y al menos nosotros y entendemos que la Federación tampoco estamos en condiciones de volver atrás. Hablando de verdad, también fue aludida esa palabra por la candidata Yanet Jara. Es que desde el Partido Republicano aseguraron que la abanderada mintió al decir que no había apoyado el tercer retiro de las AFP. Las pruebas, este tipo de publicaciones. Hay una candidata que miente. Es lo que ocurrió en otro debate cuando se habla del tema de los retiros. Y de nuevo se le sorprende en una mentira. Un tema que evidentemente incomoda a cercanos e integrantes del comando de la candidata Jara. Ella ya se pronunció. Pero ella negó que había... Ella ya se pronunció, es lo que ella dijo.
Eso. Minutos después, la encargada de responder lo que no había quedado del todo claro fue justamente la exministra. Sí, ustedes me lo dijeron, por eso le digo, en ese minuto puede que no me haya acordado los detalles. Yo sé que hay un interés en dejar cosas como puestas como que son mentiras, pero la realidad es mucho más distinta que eso. Parece que hay una tendencia a la literalidad, yo no la voy a criticar porque cada uno sabe cómo hace los medios, pero yo no tengo ninguna intención en mentir. Y será parte de lo que buscará plasmar en su gira nacional. La candidata anunció su primer recorrido tras ganar la primaria. Y los quiero invitar además a todos quienes quieran a subirse a la jaraneta, porque recorreremos Chile. Un trayecto que comenzará el martes 19 en Valparaíso y se extenderá por casi un mes, pasando por el norte, sur y centro del país. Actividades que de hecho la dejarán ausente de foros, como por ejemplo el de ICARE pactado para el 26 de agosto. Ahí tenemos un problema porque o voy a Punta Arenas o voy a ICARE. Tengo la impresión que puede que sea mejor que vaya a Punta Arenas. ¿Sí o no? Así que la gente de Magallanes ya sabe que nos vemos el 26 de agosto en Punta Arenas. El comienzo de una gira que se da mientras las reuniones entre los líderes de los partidos oficialistas y el comando continúan, sin presentar aún a sus voceros, pero a puertas de entregar las líneas programáticas del programa de gobierno, documento que será publicado el lunes. Estamos de regreso en esta edición de CNN Prime de día miércoles y vamos a conversar justamente de, podríamos decir, la polémica política de las últimas horas y que tiene que ver justamente con lo que está pasando al interior del oficialismo y esta decisión de al menos dos partidos del oficialismo justamente que decidieron, bueno, tomar una vía paralela en la carrera por el Parlamento. Está justamente con nosotros, y ustedes ya lo ven en pantalla, el diputado Tomás Hirsch, miembro, el líder, justamente presidente de Acción Humanista. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenas noches, un gusto. Igualmente, pues, diputado, bueno, partamos de inmediato, pues, ¿quién gana y quién pierde con toda esta decisión? A ver, yo creo que aquí no se trataba de un gallito, de que alguno gane, alguno pierda. Todos nosotros hubiéramos querido una lista única y Acción Humanista desde hace ya muchos meses, desde noviembre, estuvimos trabajando en todas las reuniones que se tuvieron tanto a nivel de secretarios generales, negociadores y presidentes, para arribar a una lista única. Ese fue el deseo, la intención que teníamos todos, pero por diversas circunstancias, no se trata aquí de buscar ni culpables ni nada por el estilo, pero eso no fue posible, llegamos ya al final de la negociación, estamos a pocas horas de tener que inscribir las listas de acuerdo a los plazos legales y simplemente no fue posible. Ahora bien, yo creo que una vez que ya es claro que existen dos listas, nosotros podemos hacer de eso una situación virtuosa. Acá nosotros con nuestros diálogos hemos logrado ampliar la base de apoyo a nuestra candidata Janet Jara, se suman acá el Partido Popular, la Alianza Verde Popular, se suma aquí el Movimiento Transformar y otras organizaciones con un compromiso claro de apoyo a Janet Jara, por lo tanto ahí hay una ampliación que me parece que es positiva. Y por otra parte, con estas dos listas, con un gran número de candidatos y candidatas, no me cabe duda que también vamos a tener un buen resultado para darle un Parlamento, una Cámara de Diputadas y Diputados y un Senado a Janet Jara. No me cabe duda que esto va a significar un buen resultado. Y además, para optimizarlo, para que no haya justamente alguien que gane y alguien que pierde, hemos planteado al resto de los partidos que estamos en total disposición para buscar algún tipo de omisión en algunos distritos, en algunas regiones que tienden a ser más del tipo binominal, para lograr una optimización y un mejor resultado conjunto y colectivo por este Parlamento futuro para Janet Jara. Diputado, pero a ver, esa quizás es una visión viendo el vaso medio lleno, pero hay quienes podrían decir perfectamente que esta decisión de tanto el Partido Acción Humanista como también la Federación Regionalista Verde Social de irse en una lista paralela podría dispersar los votos con los candidatos que ustedes propongan versus los candidatos que propongan la lista, en este caso, del oficialismo o del resto de los partidos del oficialismo. ¿Lo ve así también como una opción o no? Claro, lo que pasa es que entre la opción de ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno, como dices tú, yo llevo casi 50 años, voy a confesar mi edad con esto, pero casi 50 años en política
Y me ha tocado muchas veces estar en situaciones que son complejas, en que algunos ven las cosas muy negativas, por ejemplo, cuando luchamos contra la dictadura y ganamos el plebiscito, algunos creían que era imposible, algunos creían que no se le podía ganar con el voto, ¿no es cierto?, en un plebiscito, o cuando elegimos al presidente Elwin, éramos parte fundadores de la Concertación, o en tantos otros momentos de la historia en que ha parecido que las cosas están mal y hemos logrado salir adelante. Yo prefiero el vaso medio lleno, tenemos un desafío grande, no me cabe ninguna duda, yo no soy ingenuo en política para nada, pero creo que podemos hacer de esta situación una situación virtuosa, positiva, que permita tener buenos diputados, buenas diputadas, buenos candidatos. Pero en definitiva, para no discutir si el vaso está medio lleno o medio vacío, la definición final la van a tener los y las electoras el día de la elección en noviembre, y yo espero que sea una decisión que favorezca al mundo del oficialismo, que sea ampliado con esta segunda lista a otros partidos y a otros movimientos. Diputado, cuando en un comienzo o dentro de la negociación, el presidente Gabriel Boric hacía un llamado a que el oficialismo tenía que tener una lista única. Por otro lado, también la misma candidata del oficialismo, Janet Jara, hacía el mismo llamado. Y sucede este cisma, podríamos decirlo y calificarlo de alguna manera. Bueno, hoy, y hace algunos instantes, hace algunas horas, la candidata justamente Janet Jara señaló lo siguiente: aún se pueden hacer algunos esfuerzos de llegar a tener una lista única. ¿Esa opción está? ¿Se sigue conversando? ¿Las puertas están abiertas o simplemente todo se cerró? A ver, lo primero que tengo que decir es que nosotros en Acción Humanista fuimos los primeros en acoger el llamado del presidente porque lo compartimos. Aspirábamos a una lista única. Quiero decirte más. El presidente hizo un llamado también a que tuviéramos candidatos únicos a gobernadores en la elección pasada, y Acción Humanista fue el único partido del oficialismo que bajamos nuestros candidatos a gobernadores para dar esa señal clara de unidad con un candidato o candidata por cada una de las regiones. Lamentablemente eso no ocurrió así por que otros partidos levantaron candidaturas paralelas. Nosotros siempre hemos tenido la visión de la unidad y hemos sido tremendamente leales en ese sentido. Hemos aceptado tener listas con menos candidatos en la elección de alcaldes, la de concejales. En esta ocasión lo que nosotros buscábamos no era un maximalismo, de ninguna manera, quiero ser muy transparente. Nosotros aspirábamos a tener una cantidad de candidatos que nos permitiera tener al menos la legalidad como partido para colaborar de mejor manera en un futuro gobierno. Para eso evidentemente es importante estar legales, porque además hay una serie de proyectos de ley que dificultan enormemente a futuro la legalización de partidos. Aumenta a 8 regiones, cuadruplica el número de firmas que se va a requerir porque se va a ocupar el padrón electoral y además se sube el porcentaje por región. Por lo tanto, empiezan a haber una serie de restricciones para la participación a futuro. Por lo tanto, creo que todos pueden entender que es muy importante para nosotros, para poder colaborar, mantener la legalidad. Eso lo intentamos hasta el último día. Ya no quedan plazos, quedan solo horas, hay que hacer todo un trámite administrativo que es largo. Por lo tanto, yo creo que en este momento tenemos que asumir la situación de que van a haber 2 listas y en esa situación lograr el mejor resultado que, insisto, prefiero el vaso medio lleno y no me cabe duda que va a ser un buen resultado para todos y todas. Entonces, saco por conclusión que aquí no se le hizo caso ni a la candidata ni al presidente. Es que no es un problema hacerle caso. Nosotros hemos tenido la buena disposición. Uno podría decir que algún otro no hizo caso porque no buscó generar las condiciones para que eso sea posible, pero yo no voy a buscar ninguna responsabilidad de alguno, culpabilidad. Es más, en un sentido autocrítico puedo decir que es una responsabilidad de todos nosotros, de los 9 o 8 partidos que estuvimos inicialmente en esta negociación, y tiene que llevarnos esto a una reflexión, a una reflexión hacia el futuro. Tienen que haber otros modos de hacer las negociaciones. Esto lo dijimos en noviembre del año pasado y lo dijo también la Federación Regionalista. Había que tener criterio, había que tener principios. Un primer principio que se puso era cuidar, mantener la legalidad de cada uno de los partidos. Eso se fue diluyendo después. Entonces, acá hay una serie de factores que llevaron a esto, pero insisto, yo creo que no se trata de buscar culpables ni mucho menos. Yo valoro, de hecho, algunas declaraciones que le he escuchado a presidentes de los partidos amigos, partidos con los cuales compartimos además un proyecto político. Nosotros seguimos, por cierto, apoyando con toda la fuerza y el entusiasmo de nuestra gente la candidatura de Janet Jara y también al gobierno, a nuestro gobierno del presidente Gabriel Boric. La pregunta aquí de cajón, entonces, diputado, es si la candidata sigue teniendo el liderazgo, al menos dentro de los partidos que la apoyan,
o al menos que se han puesto a la fila para apoyarla, considerando todo lo que pasó. Bueno, por lo menos en Acción Humanista ella tiene un liderazgo claro, fuerte, preciso. Nuestra gente está muy entusiasmada con su candidatura. No te olvides que fuimos el primer partido, aparte de su propio partido, en apoyarla durante la campaña de las primarias, y esa energía, ese entusiasmo, esa fuerza sigue muy presente en toda nuestra gente de Arica a Punta Arenas. Nuestra gente está integrada en los comandos, está trabajando activamente, y pusimos como requisito, y creo que es importante decirlo, como requisito para otros partidos que querían participar en esta lista, que claramente estuvieran definidos en su apoyo a Janet Jara. Así que más claro imposible, nosotros estamos totalmente cuadrados porque aspiramos a que Janet Jara sea la futura presidenta de Chile, porque creemos que tiene un liderazgo y un programa y una propuesta que van a ayudar a construir un país mejor. Usted señalaba dentro de sus palabras, diputado, respecto de hay quienes tomaron un camino que dificultó todo el proceso en cuanto a la negociación. ¿Se sienten desilusionados de alguien o de algunos dentro de esta negociación? Yo no, y no es un problema de no decirlo, pero creo que personalizar las cosas en un nombre o en algún partido no tiene ningún sentido, porque además no es así. Estas cuestiones son responsabilidades colectivas. Yo por lo menos las tomo de esa manera, pero además entre los humanistas tenemos una mirada y un principio en la vida, y es que no andamos buscando culpables. Nosotros creemos que uno tiene que reflexionar sobre las responsabilidades que cada uno tiene y de ahí aprender, sacar conclusiones. Pero eso de estar indicando con el dedo, por lo menos no es lo mío para nada. Hoy la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, y aquí voy a citar una frase que ella emitió en una entrevista en Radio Bio Bio esta mañana, y ella señalaba, la frase es muy breve, pero les imputa directamente una situación. Dice, están en su justo derecho, habla de los dos partidos que finalmente deciden restarse, pero si hago una crítica política, creo que fue un error. ¿Cómo tomas esa reflexión viniendo de uno de los partidos que hoy tiene la bancada más grande dentro del oficialismo y que busca, entre otras cosas, tratar de poner a otras figuras también? ¿Les dificultó quizás la posición de ciertos partidos dentro de esta negociación en la posición que estaban teniendo ustedes dentro de la negociación? Lo que pasa es que yo creo que a veces falta el pensar en colectivo. Yo he visto que una cosa son las declaraciones públicas que se hacen de que es importante la unidad, de que es importante que aquí estemos todos, y después en las mesas de negociaciones las cosas son muy distintas y empiezan a aparecer posiciones que dificultan mucho llegar a acuerdos. Yo quiero valorar, por ejemplo, tal como lo hizo ayer también el Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde y Social, la actitud, el rol que tuvo la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que ella siempre estuvo buscando, ella planteó incluso en los últimos días, es importante cuidar la legalidad de todos los partidos, es importante cuidar que cada partido pueda tener una adecuada representación. Pero bueno, eso no fue escuchado. Nosotros desde hace mucho tiempo dijimos, mira, al mismo tiempo acá hay una serie de proyectos de ley presentados por senadores de algunos de los partidos oficialistas, junto con la derecha, con la UDI y Renovación Nacional, que son proyectos que incluso pretendían impedir que llegara al Congreso diputados, porque no era para los senadores, era solo para los diputados, que obtenían un buen resultado, pero cuyo partido no tenía un cierto porcentaje a nivel nacional. Una cuestión que es meter la mano, el codo, el hombro en la urna y que es evidentemente inaceptable. Luego el gobierno presentó otro proyecto que dificulta bastante más la creación de partidos, y yo creo que en los países es bueno que la gente se pueda organizar, que pueda crear partidos políticos, que pueda tener roles de participación en el proceso legislativo a través de partidos políticos. Entonces, poner cortapisas yo creo que no es bueno. Yo creo que hay que buscar, incentivar. Vivimos en Chile una época en la cual se restringió toda participación y nosotros hoy día tenemos que hacer lo contrario, abrir la participación, y eso al menos es lo que nosotros desde el humanismo hemos buscado siempre y seguimos buscando ahora. A propósito de cortapisas, la candidatura de Daniel Jadwe para usted es viable considerando la situación judicial que está atravesando, ¿no? Yo he sido muy claro y lo voy a hacer también ahora. Yo creo que cada partido tiene que tomar las definiciones respecto de quiénes van a ser sus candidatos o candidatas. Eso lo digo respecto de los partidos que van en la lista que nosotros estamos conformando, pero también de la lista de partidos amigos del oficialismo. Nosotros, por lo menos Acción Humanista, nunca hemos puesto ni vamos a poner un veto
a otros candidatos. No lo hemos hecho, no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer a futuro. Son decisiones de cada partido que nosotros al menos respetamos total y absolutamente, y vale para el nombre de Daniel Jadwe o para otros nombres de los partidos del oficialismo y de esta lista. Como por ejemplo Miguel Ángel Calisto, que está sonando como parte de la lista. Él no es parte de la lista del oficialismo ni de esta lista. Pero si llegase a haber algún tipo de rechazo al nombre por parte de Chile Vamos, por ejemplo, porque es finalmente una ex carta de demócratas, de carta de demócratas, pero está en esta situación procesal también, desaforado incluso, ¿podrían llamarlo independiente de la situación judicial? ¿Nosotros a él? ¿Sí? No, nosotros a él por ningún motivo, perdón, aquí para nosotros hay algo muy claro. Nosotros estamos comprometidos con un proyecto. El proyecto, en este momento somos parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, lo hemos sido desde el primer día, leales, comprometidos, trabajando, y vamos a ser parte y queremos ser parte de un futuro gobierno de Janet Jara, y por lo menos en toda esta etapa vamos a estar muy firmes en la campaña. No tiene eso nada que ver con aceptar candidaturas que puedan estar hoy día siendo conversadas, negociadas en la lista de la derecha. Eso es algo que está totalmente fuera de lugar, nunca ha formado parte de nuestro estilo, no, de ninguna manera. Y no me pronuncio sobre quiénes son o deben ser los candidatos de la derecha, es un tema que tendrán que resolver ellos. Me queda muy poquito tiempo, diputado. La figura de Jorge Sharp, ¿creen que ustedes que es la carta más viable y más segura que tienen para ganar ustedes como lista en Valparaíso? Nosotros tenemos muy buenos candidatos y candidatas, creo que en casi todos los distritos, no me los sé todo de memoria para ser honesto, pero Jorge Sharp creo que es un gran candidato en el distrito 7, en Valparaíso. También está Tania Madriaga como candidata nuestra. Creo que tenemos una buena lista y que en general vamos a tener listas muy competitivas, y yo creo que eso va a permitir también tener una buena cantidad de diputados y diputadas que aporten a un Congreso que se la juegue por los cambios, las transformaciones y el progresismo. Diputado Tomás Hirsch, muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido esta noche. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Chao, chao. Bien, sigamos avanzando con las noticias. 12 personas fueron detenidas en un masivo operativo en la comuna de Independencia. Se trató de 23 allanamientos a departamentos que tenían orden de entrada y registro, todos ubicados en el mismo edificio de esta comuna y que estarían ligados a diferentes delitos, entre ellos el de secuestro. El operativo se inició tras la sustracción de un menor de edad y también por el cruce de información relacionado al caso del Rey de Meix, el crimen en contra del Rey de Meix. La Fiscalía informó que investiga los delitos de secuestro, además de usurpación e infracción a la ley de armas, entre otros. Las autoridades destacaron el desarrollo de este tipo de diligencias que se desarrolló, entre otras cosas, combinados entre Carabineros y la Policía de Investigaciones para combatir crímenes perpetrados por organizaciones delictivas. En este caso se detuvieron a 12 personas en este procedimiento, que tenemos a una persona vinculada a lo menos con 4 delitos de secuestro, por lo cual se va a pedir las órdenes respecto de él en los días siguientes, y que respecto a los distintos delitos son básicamente ley de armas, usurpaciones y secuestro. Hemos logrado localizar varias casas de estadía de personas secuestradas, pero en particular acá estamos todavía haciendo las vinculaciones para ver si efectivamente alguno de estos inmuebles estuvo vinculado a alguna casa de tránsito o una casa definitiva de retención de las víctimas. Se inicia por una investigación a cargo de esta VIP antisecuestro junto al equipo ECO del Ministerio Público, y que dice relación con la sustracción de menor de un joven de 16 años de nacionalidad dominicana, que fue retenida en un edificio ubicado en calle Inglaterra, en la comuna de Independencia. Fueron 4 los sujetos identificados en el delito de sustracción de menor. Ya 2 de ellos fueron detenidos el día de hoy, y los otros 2 aún se encuentran prófugos y están siendo buscados. Los sujetos directamente ligados a la investigación son solo 2. El resto de los detenidos son producto de delitos flagrantes, ya sean usurpaciones no violentas, drogas o armas. Señalar o indicar antecedentes como los que usted pregunta en relación a las detenciones, principalmente estos individuos y las ligaciones, no es el momento de señalarlo. Sin duda que estamos
bajo bandas que son organizadas en este tipo de delitos tan graves. Pero las policías, el Ministerio Público, ya tenemos antecedentes sobre sus partícipes, pero hoy, en este momento, está este tipo de análisis que sin duda va a profundizar justamente características, modo operandi y otros responsables que pudiesen estar en torno a esta agrupación. Señalar además que los vecinos justamente que no tienen nada que ver con los hechos delictuales señalaban que se sentían amedrentados en algunos casos de denunciar esta situación y además planteaban que muchos delitos también ocurrían dentro del mismo edificio, es decir, grupos se dedicaban a hacer delitos en contra de los mismos vecinos que nada tenían que ver con organizaciones delictuales. Bueno, el tribunal extendió el plazo de detención de todos los involucrados, de todos los detenidos en la jornada del día de hoy, hasta la próxima semana, cuando serán formalizados. Los ejemplos de los últimos 5 secuestros, las detenciones de 21 personas, la resolución policial de ellos en 3 casos en menos de 24 horas, demuestra no solo la eficacia, sino que además que las facultades que se han encomendado y los recursos que se han asignado, que por cierto podrían ser mucho más, no cabe ninguna duda, han sido recursos adecuadamente invertidos. El trabajo conjunto de las distintas instituciones del Estado que involucra desde las policías hasta un municipio. Y creo que esa es una manera relevante de mostrar que un Estado fuerte es la manera en que se muestra también un Estado seguro para las personas. Hoy día la labor nuestra como municipio, desde la mañana estamos coordinando con el ministro Cordero y con la Fiscalía, es la recuperación de estas viviendas usurpadas. Hoy día, o mediante la clausura, que genera un nuevo sello que ante la apertura es otra vez un delito, o la coordinación que estamos teniendo desde muy temprano con las víctimas para la devolución de estos departamentos a los propietarios que habían dado estos lugares por perdidos. Hasta ahora la información es de 23 departamentos usurpados en ese sector. Obviamente que esto, como lo he dicho, toda la mañana es la punta del iceberg de un edificio que lleva años en el descontrol, en el desgobierno, y obviamente que ahora el trabajo se va a intensificar. Bien, sigamos avanzando y más bien relacionados a los mismos temas, porque 3 casos distintos, pero con un factor en común: secuestros extorsivos. Fueron al menos 3 audiencias de formalización que se realizaron en los tribunales de justicia por este tipo de delito que comienzan a ser más frecuentes en el país. De las 8 personas formalizadas, 4 quedaron en prisión preventiva. Miguel Ángel Araya con el siguiente informe. Maratónica jornada en el Centro de Justicia. No fue una, sino al menos 3 las audiencias de formalización de imputados involucrados en presuntos casos de secuestros extorsivos registrados en la región metropolitana durante las últimas semanas. Se trata de 3 causas distintas entre sí. La primera tiene relación con el secuestro de un hombre en la comuna de Cerro Navia el pasado 8 de agosto, quien fue liberado este lunes, pero que terminó con la amputación de la falange de uno de sus dedos meñiques, esto con el fin de extorsionar a su familia. El imputado es un hombre venezolano de 29 años y quedó en prisión preventiva al ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. Hay división de funciones, al menos dentro de la organización. En particular, el imputado que quedó en prisión preventiva el día de hoy, dentro de sus funciones tenía de extorsionar, también recibía pagos, también trataba de desbloquear los teléfonos de las víctimas y hacer transferencias fraudulentas. Hay otros que se dedican al secuestro mismo y había otros imputados que fueron formalizados el día de ayer, en la causa relacionada, en donde su función justamente era estar a cargo de esta casa de cautiverio en donde llegaban las víctimas. En paralelo a esta audiencia también se realizaba la formalización de otras 6 personas, también vinculadas a un caso de secuestro. La víctima fue el empresario Roberto Canterillani, a quien fue abordado por un grupo de hombres armados en Quilicura cuando estaba llegando a su empresa el pasado 7 de agosto. En este caso, los 6 formalizados fueron 4 personas detenidas el pasado viernes y que estarían relacionados familiarmente entre sí, entre ellas una menor de 16 años y otros 2 imputados capturados el pasado lunes, uno de ellos también menor de edad. De estos 4 personas hay al menos 2
que fueron formalizados por casi la totalidad de los delitos. Ellos tienen un mayor dominio del hecho y participan tanto en la organización, seguimiento, colaboración, vigilancia, resguardo del sitio del suceso al momento de la retención de la víctima. Posteriormente verifican el traslado de esta y posteriormente organizan la recepción del dinero y acopio del mismo. En este segundo caso, los imputados quedaron con distintas medidas cautelares. 3 imputados venezolanos con prisión preventiva, la internación provisoria de los 2 adolescentes también venezolanos y el arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima para el 6º imputado de nacionalidad colombiana. Por último, el tercer caso visto este miércoles fue el del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, que recordemos, el pasado 26 de junio también fue víctima de un presunto secuestro. Sin embargo, el tercer juzgado de garantía de Santiago resolvió ampliar la detención del imputado Jonaikel Marcano, de 33 años, por solicitud de la Fiscalía, ya que habría nuevos antecedentes que cambiarían las circunstancias del caso. Secuestros que las autoridades han asegurado se llegarán hasta las últimas consecuencias. Las instituciones públicas, que tenemos un rol en la persecución de los delitos, estamos trabajando juntos y ese trabajo conjunto está produciendo resultados. En Chile, secuestrar no es gratis, la ciudadanía tiene derecho a la paz y tranquilidad en las calles y ese es nuestro compromiso y en eso estamos trabajando. Los ejemplos de los últimos 5 secuestros, las detenciones de 21 personas, la resolución policial de ellos en 3 casos en menos de 24 horas, demuestra no solo la eficacia, sino que además que las facultades que se han encomendado y los recursos que se han asignado, que por cierto podrían ser mucho más, no cabe ninguna duda, han sido recursos adecuadamente invertidos. Respecto a la casa de cautiverio que fue allanada el pasado martes en la comuna de Renca, fuentes del caso no descartan que pueda haber sido utilizada para la retención o tortura de más de una persona, como también queda esclarecer si era ocupada por solo una o más bandas del crimen organizado. Ponga atención a lo siguiente, la relación comercial entre Chile y Brasil está creciendo. El factor forestal, el retail y las empresas financieras de ambos países han visto a su par como un importante destino para potenciar a sus compañías. Pilar Gutiérrez resume las inversiones que se han visto y que se han realizado entre empresas chilenas en ese país y también, bueno, viceversa. Es la economía más grande de Latinoamérica y está dentro de las 10 primeras del mundo. Brasil es un mercado atractivo para empresas chilenas que buscan expandirse. Arauco está presente en ese país desde mediados de los 90, inicialmente con plantaciones y comprando distintas empresas a lo largo de los años. Actualmente están realizando la mayor inversión de su historia en Mato Grosso do Sul. Hoy estamos ahí construyendo una fábrica de celulosa. Es una inversión muy grande, la más grande que ha hecho la compañía en su historia, es de 4.500 millones de dólares y es para producir unas 3,5 millones de toneladas de celulosa. Eso es más que el doble de lo que estamos produciendo en nuestra fábrica más grande acá en Chile. Ofrece oportunidades también porque tiene grandes extensiones de tierra, por lo tanto plantar árboles que son necesarios para los procesos industriales es algo que se dan las facilidades. Empresa CMPC controlada por el Grupo Mate también tiene inversiones en ese país. En 2009 adquirieron la planta Guaíba en el sur de Brasil, que cuenta con más de 200.000 hectáreas de bosques, siendo la más grande que operan. Además, planean desembolsar más de 4.500 millones de dólares en el proyecto Natureza, actualmente en etapa preliminar. Es una compañía que está muy activa, muy dinámica, creciendo. Estuve hace un par de semanas en Brasil. En Brasil tenemos operaciones muy relevantes. Cencosud también tiene presencia en Brasil desde 2007, pero se empieza a consolidar allí en 2010 con la adquisición de Superfamilia, Perini y Bretas. Esta última cadena, eso sí, se vendió hace poco por un monto cercano a 123 millones de dólares. El segundo trimestre de este año abrieron una nueva tienda Giga en Brasil, que incluye servicios como carnicería y panadería. No son solo las compañías chilenas las que invierten en Brasil, también hay grupos de ese país que llegaron a instalarse acá. Es el caso de Natura, que opera en Chile desde hace más de 4 décadas. Nos encontramos en un potente plan de expansión de nuestras tiendas y retail y queremos cerrar este año con más de 50 tiendas abiertas a lo largo de todo el país, de Arica a Punta Arenas. Hemos estado potenciando también el canal digital a través de alianzas claves. Estamos invirtiendo también en nuevas categorías dentro del mercado como home care a través de nuestra línea de botánica y próximamente buscamos también ingresar en el segmento de lujo con la alta perfumería Natura.
En el sector financiero también han aterrizado actores importantes como BTG Pactual, una de las principales empresas de inversión en Latinoamérica. Patria Investments es otra de ellas que en 2021 se fusionó con la chilena Moneda Asset Management, mismo destino que siguieron la brasileña Vinci y la local Compass, que concretaron su fusión en octubre del año pasado. Ligado al sector tecnológico, Grupo Stefanini invertirá $50 millones en Chile los próximos años. Con innovación. ¿Sí? Con inteligencia artificial, este es nuestro foco. Queremos comprar empresas pequeñitas, empresas startups que tengan, que puedan agregar también para nuestro cliente y que puedan hacer parte de nuestro ecosistema de innovación, que hoy ya tenemos más de 30 empresas compradas y que trabajan para apoyar nuestra tecnología clave. Este año también llegó hasta Chile la Asociación Brasileña de las Industrias de Calzado, representando a más de 20 marcas. La idea es seguir trayendo esto en los próximos años, haciendo showrooms cada vez más grandes, con más empresas de Brasil, más oportunidades, más marcas, enfocando siempre en la parte de traer novedades, diseños y todo demás cualidad que tenemos en Brasil al mercado de Chile. Son algunas de las empresas chilenas y brasileñas con presencia en cada país, que dan cuenta de una relación comercial que se ha ido fortaleciendo el último tiempo. Ya, lo que vamos a hablar ahora, sin lugar a dudas, usted le va a poner, pero absoluta atención. A poco más de un mes, le digo exactamente, 36 días de las fiestas patrias, bueno, los municipios y las productoras comienzan ya a dar forma a las celebraciones. El Parque Padre Hurtado comenzó el montaje, mientras que en Ñuñoa se realizó el lanzamiento oficial de las fondas en el Parque Estadio Nacional. Una experta en bailar cueca y en todo lo que tiene que ver con las festividades del 18, María Luisa Carrión tiene el informe. Brindo por los frutales, por los naranjos, los perales, los manzanos y los guindos. Pero si hay que brindar por algo, brindemos por Chile lindo, pues. ¿Lo has sentido? Hay algo que tenemos los chilenos, que semanas antes de fiestas patrias ya comenzamos a imaginar el olor asado y empanada y a preparar los mejores pasos de baile para celebrar. ¡Qué bonita, qué bonita, poco más de un mes del inicio de las festividades, Ñuñoa ya dio el puntapié inicial de la Fonda Corazón de Chile, un evento que marcará el regreso del Parque Estadio Nacional como punto de encuentro en la comuna. La fiesta se extenderá desde el 17 al 21 de septiembre. Estamos haciendo una fiesta para todos. Hay cumbia, hay música urbana, hay folclore, hay una fiesta para niños en el día, para adultos en la noche y sobre todo hay una fiesta que es a precios que son alcanzables para todos. El simple, por 10 lucas las personas, por 5 lucas los adultos mayores y gratis los niños pueden venir a la fonda que esperamos que sea la fonda más grande de la región metropolitana y que más gente congregue. Américo, Garras de Amor, Tomo como Rey y El Bafona serán parte de esta celebración. Donde también trabajan a toda máquina es en el Parque Padre Hurtado, que año tras año recibe a la Semana de la Chilenidad, organizada por la Federación de Criaderos de Caballos de Raza Chilena, junto a las municipalidades de Vitacura, La Reina y Las Condes. El montaje de los más de 150 stands está en pleno desarrollo. Acá la celebración también se extenderá entre el 17 y el 21 de septiembre. Vuelve todo lo que ustedes conocen que se hace en la Semana de la Chilenidad, vuelve recargado. Vamos a tener también distintos stands con productos de distintas partes del país. En fin, la idea es poder disfrutar en familia, sentir y vivir ese patriotismo y ese chilenismo que tanto anhelamos. Bombo Fica y el Grupo Entre Mares estarán a cargo de las presentaciones estelares en este espacio que ya toma forma. En tanto, Zúmbale Primo, los Vikings 5, Amar Azul y Leo Rey darán vida a las fondas del Parque O'Higgins. Tenemos la fiesta más importante de Chile, que no se me sienta el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, que me va a decir que es la Pampilla. La verdad que yo creo que la fiesta más importante en las fiestas patrias en Chile son las fondas del Parque O'Higgins. Cientos de miles de personas concurren todos los días y por lo tanto vamos a tener una seguridad mucho más reforzada que lo habitual.
Entre el 17 y el 20 de septiembre, por primera vez, se realizará la Fonda Nómade en el Centro Cultural Matucana 100 en Santiago, una alternativa diferente que mezcla música, comedia y chilenidad. Nuestra fonda busca algo más, busca diferenciarse un poco con una experiencia cultural que hoy día atraviesa varios puntos de artístico, música, comedia, arte escénica, gastronomía, tenemos música independiente, va a estar Camiseta 22, Santo Barrio, Metalengua. 3 panoramas en la región metropolitana que ya comienzan a tomar forma. ¿Y usted se está preparando? Me encanta, me encanta. Yo soy sureña, nací en el campo, así que imagínate, que Ñuñoa celebre nuestras fiestas patrias, para mí es como sentirme en el sur de nuevo. En mi casa ya estamos organizando porque hacemos una ramada familiar, en la cual viene el hijo que vive fuera de Santiago, nos unimos en nuestra casa y tenemos juegos típicos, nos vestimos y es una tradición muy linda. Lo principal es que esté el folclore siempre presente, no solamente en las fiestas patrias, todo el año. Y así cada 18 de septiembre no tendrá el problema de no saber zapatear un buen pie de cueca al ritmo de la patria. Bien, avancemos. En la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile se realizó el lanzamiento del libro Ver lo que otros no ven, del profesor de estrategia Claudio Salvatore. En el texto, el autor combina humor y consejos prácticos, ayudando a identificar oportunidades de negocio, tomar decisiones acertadas y convertir cualquier situación adversa en una ventaja. Mira, este libro se pensó para 3 públicos diferentes. Primero, básicamente público general. Gente que tiene un negocio, que tiene que echar a andar su carrera, estudiantes, lo más abierto posible. Gente que lee libros de autoayuda, en esa línea. El siguiente grupo, que también se pensó, es para ejecutivos, gente que efectivamente toma decisiones complicadas en las compañías. Y el último segmento, un segmento ya más de académico, gente que investiga en temas de estrategia de negocio. La estrategia no es algo como avasallador. Y eso es lo que finalmente te permite hacer estrategia bien. Es la capacidad que tú tienes de reconocer y de aproximarte con mayor humildad y con alto respeto a los problemas que tienes que enfrentar. Te diría que eso es como el gran motor o la gran conclusión del libro. Hola, ¿cómo están? Soy Alicia Contreras y es momento para revisar las noticias internacionales. Vamos a partir en Estados Unidos y Rusia porque hoy Donald Trump advirtió de serias sanciones a Vladimir Putin si es que no logran un alto al fuego en esta reunión que van a realizar este viernes en Alaska. Mientras tanto, este miércoles además se reunió Donald Trump por videollamada con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, quien no está invitado a esta cumbre, y también los líderes europeos que tampoco fueron invitados entonces a esta reunión de Alaska. Ahí supuestamente Donald Trump les aseguró que no va a negociar territorios de Ucrania a cambio de lograr un alto al fuego con Vladimir Putin, pero sí aseguró que si no se logra entonces un alto al fuego en esta guerra en Ucrania, va a poner sanciones severas entonces para Rusia. Escuchemos lo que dijo Donald Trump. Yo diría que la segunda reunión, si la primera sale bien, la haremos rápidamente. Me gustaría hacerlo casi de inmediato y tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelensky y yo, si ellos quieren que esté presente. Y esa sería una reunión en la que tal vez podría funcionar perfectamente, pero la primera reunión no lo logrará. Se pueden obtener grandes cosas en la primera. Va a ser una reunión muy importante, pero está preparando el terreno para la segunda reunión. Donald Trump entonces dice que quiere una segunda reunión ya con Volodymyr Zelensky si es que esta primera cita sale bien. Mientras tanto, Volodymyr Zelensky exige entonces que Ucrania esté presente en cualquier tipo de negociación que involucre al país y también exige garantías de seguridad. Según lo que ha trascendido en esta videollamada entonces que se realizó entre Donald Trump y los líderes europeos, también se asegura que no hay altas expectativas de esta cumbre entonces que se va a realizar en Alaska.
Escuchemos lo que dijo el presidente ucraniano sobre esta cita. Le dije al presidente estadounidense y a todos nuestros colegas europeos que Putin está fanfarroneando, que intenta presionar antes de la reunión en Alaska en todo el frente ucraniano, que Rusia intenta demostrar que puede ocupar toda Ucrania. Por supuesto, ese es su deseo. Debemos preparar un formato trilateral para la conversación. Debe haber un alto al fuego en primer lugar y deben existir garantías de seguridad realmente fiables. Hoy, por cierto, el presidente Trump habló sobre su apoyo a esto y sobre la disposición de Estados Unidos a participar. Además, entre los principios acordados, Rusia no puede tener derecho a veto sobre las perspectivas europeas y de la OTAN de Ucrania. Nos vamos ahora a Israel, donde periodistas israelíes protestaron en Tel Aviv por el asesinato de periodistas gazatíes el domingo pasado. El ejército de Israel atacó una tienda de prensa donde estaban 6 periodistas, 5 de ellos de la cadena Al Jazeera. Los periodistas israelíes entonces criticaron este asesinato que ha sido condenado de manera internacional. Asimismo, este es el tema que vamos a tratar en Conexión Global Prime y hablamos precisamente con el director de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, quien aseguró que acá hay una estrategia de Israel de realizar un apagón masivo para no mostrar lo que está pasando en la Franja de Gaza. Escuchemos un adelanto. El caso del domingo pasado creo que es particularmente emblemático de algo que ya viene desde hace varios meses, desde el principio del conflicto. Ya son más de 200 periodistas asesinados en la Franja de Gaza desde el inicio del conflicto. En al menos 50 de esos casos, Reporteros Sin Fronteras pudo, con sus propias investigaciones, identificar que esos periodistas estaban trabajando, o sea, que de alguna manera fueron blancos de esos ataques. Hay una estrategia orquestada de un apagón mediático, orquestada por las fuerzas de defensa de Israel, que desde el principio no dejaron con que, por ejemplo, corresponsales internacionales pudieran venir a cubrir lo que estaba pasando. Hablamos también con el presidente de Médicos por el Mundo, quienes siguen denunciando las precarias condiciones en las que está viviendo la población gazatí, también los médicos y funcionarios de organizaciones humanitarias, al igual que los periodistas palestinos. Aseguró también que no hay forma de cubrir las necesidades básicas de los gazatíes, y a esto nos referimos, por ejemplo, el acceso de mujeres a toallas higiénicas. Escuchamos lo que dijo el presidente de Médicos por el Mundo. Es que falta de todo, falta absolutamente de todo. No hay ninguna necesidad básica que pudiéramos decir que esté cubierta. Es decir, que todo lo que nos podamos imaginar de nuestra cotidianidad, desde lavarnos, desde la higiene personal, desde los productos básicos para las menstruaciones en las mujeres, para cualquier... Es que no hay nada. Es decir, la gente se va sirviendo dentro de lo que pudiéramos llamar así en nuestros términos mercado negro, productos alternativos, sucedáneos, se va sobreviviendo como se puede en aquel contexto. Conexión Global Prime a las 10 de la noche, entonces, por las pantallas de CNN. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Europa. Les hemos informado de esta ola de calor que está viviendo el continente en este verano y asimismo, con eso, los incendios forestales que se están registrando en distintos países del continente. Hasta ahora Europa se encamina a su peor temporada de incendios forestales. Veamos el informe de Michelle Recasens. Europa enfrenta su peor temporada de incendios forestales, en gran parte por las altas temperaturas que superan los 40 grados en varias ciudades. Hasta ahora se estima que casi 1 millón de hectáreas han sido arrasadas por el fuego en todo el continente. En España, un gran incendio se desató el lunes en la localidad de Tres Cantos, cerca de Madrid. El fuego ya ha consumido más de 1.000 hectáreas y cobró la vida de un hombre. La situación podría agravarse en los próximos días, ya que se esperan temperaturas superiores a los 43 grados en algunas zonas del país. Es de locos. Esto no tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido lo que se está ocurriendo.
En Grecia se han registrado 152 incendios solo en las últimas 24 horas. Más de 4.800 bomberos y 62 medios aéreos combaten las llamas en numerosos frentes. Sin embargo, los vientos, que superan los 80 kilómetros por hora, dificultan las labores de extinción y provocan que las llamas avancen con rapidez. El desastre ya ha dejado al menos 3 víctimas fatales, entre ellas 2 turistas vietnamitas. ¿Qué pinta tiene? Parece el fin del mundo. Vinimos de Atenas con nuestra asociación de voluntarios. No podemos hacer nada más. Que Dios nos ayude y ayude a la gente de aquí. Francia también sufre las consecuencias de las llamas. La semana pasada se registró el mayor incendio forestal desde 1949. Aunque las autoridades aseguran que ya está contenido en su mayoría, temen que las llamas puedan reavivarse por la ola de calor actual. En Albania hay 30 incendios activos en varias regiones del país, donde continúa la intervención con vehículos terrestres y aéreos, pero en muchas zonas los trabajos se están viendo dificultados por el terreno accidentado y los fuertes vientos. Lo que está pasando aquí nunca había sucedido. Llevo 65 años viviendo aquí y es la primera vez que vemos incendios en toda la ciudad. Toda la ciudad está rodeada de fuego. Básicamente nos encontramos en una semana muy crítica también en Albania, siendo Delvina solo uno de los grandes incendios forestales que estamos experimentando. Hay además otros 4 focos de incendio en todo el país. Científicos advierten que a medida que se intensifica la crisis climática provocada por el ser humano, estos efectos serán cada vez más frecuentes y más destructivos. Sabemos que con las condiciones climáticas adecuadas habrá incendios forestales. No es una posibilidad. Así que no se trata de si habrá un incendio. La única pregunta es cuándo y cómo. Lo que me parece notable es que sabemos esto y, sin embargo, en la mayoría de los casos, simplemente nos quedamos esperando a que ocurra el desastre. La emergencia continúa en varios puntos del continente y las autoridades piden extremar precauciones. Europa actualmente es la cara más visible de los efectos del cambio climático. A briefcase. Yep. Mint green with TS on it. Yep. What's in it? This is my brand new album. Bueno, vamos a terminar con estas imágenes de la cantante Taylor Swift, quien hace pocos minutos reveló la portada de su nuevo disco, su álbum número 12, y lo hizo a través de un podcast con su novio Travis Kelce. Y rompió las redes sociales. 1 millón de personas, más de 1 millón de personas se conectaron entonces a la transmisión de este podcast donde ella habló de su gira y de este nuevo disco que va a lanzar el 3 de octubre. Quizás un nuevo disco no es algo nuevo entonces para distintos artistas, pero no hay que olvidar que Taylor Swift es una de las artistas más importantes que hay en la actualidad y su última gira recaudó millones de dólares. 150 conciertos realizó esta artista estadounidense y ya está rompiendo récords entonces con este nuevo disco que va a lanzar el 3 de octubre. Y con eso entonces llegamos hasta el final de esta revisión de noticias internacionales, pero después de la pausa sigue Felipe Hernández con CNN Prime. Chao. Bien, estas fueron todas las informaciones que les hemos llevado hasta sus pantallas en esta edición de CNN Prime. Esperamos haberlos dejado completamente informados de todas y cada una de estas informaciones nacionales e internacionales. Sigan la sintonía de nuestro canal, viene CNN Tiempo. Miércoles 13 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches.